Dábamos los detalles, Antoliano, de que ya a las 1:30 de la tarde será depositado el proyecto de ley que genera la necesidad de la reforma constitucional, y queríamos tener algunos detalles, si hay algún detalle adicional conforme a este depósito, algún detalle que pudiéramos conocer, quiénes más acompañarían al consultor jurídico en el depósito de este proyecto, por qué Cámara se haría y cuáles elementos plantean. Sí, gracias. Bueno, irá a depositarlo una comisión de la consultoría, ¿verdad?, encabezada por mí, y también estaremos acompañados del ex ministro Darío Castillo, que es el comisionado para recién designado comisionado para las reformas legislativas. El proyecto en sentido general es más o menos lo que se presentó a la opinión pública, con alguna ligera variante que ya se conoce respecto a lo del artículo 174 del Consejo del Ministerio Público, que se eliminó, de manera que dentro de pocas horas ya la opinión pública va a ver el proyecto definitivo tal como se presenta ante el Congreso para la aprobación de la ley. Ok, ya nosotros más temprano, aquí el expresidente de la Cámara de Diputados, Luis José González Sánchez, hacía una exposición brillante en torno a que, antes de tener la información, que probablemente el gobierno iba a hacer el depósito a través del Senado por un tema de simplificación, por un tema de que obviamente la Cámara de Diputados son 190 diputados y el Senado son 32, y pudiera ser más fácil el conocimiento y encaminar este proyecto. Esa es la naturaleza de por qué se deposita a través del Senado de la República. Bueno, Luis José González es un legislador veterano, ¿verdad? Y él conoce las intríngulis. Y tal vez tenga razón, pero bueno, no, mira, los proyectos como quieras tienen que pasar por ambas cámaras, y indistintamente a veces se depositan por el Senado y otras veces por la Cámara de Diputados. Esta vez decidimos que fuera por el Senado. Antoliano, Jesse Pérez de este lado. Hablábamos más temprano. Antoliano, respecto a las demás modificaciones y reformas que planteó el presidente, ¿se tiene una fecha estimada de cuándo se estaría viendo este depósito ante el Poder Legislativo? El presidente siempre dijo que la primera propuesta de reforma iba a ser la constitucional y que luego se iban a ir sucediendo las demás. Estas se irán depositando en la medida en que se vayan afinando, ¿verdad? Por ejemplo, la consultoría ahora mismo está apoderada de revisar el proyecto de reforma laboral, lo cual no hemos terminado. Ahora que ya vamos a depositar la reforma constitucional, pues vamos a como diríamos en Neiva y en Miches, vamos a arreciar un poco el trabajo de la... es así que decimos allá. Vamos a ir avanzando, y paralelamente el Ministerio de Defensa y el equipo económico está dando toques a la reforma tributaria, y yo no puedo decir en qué orden porque eso no está establecido, pero en los próximos días se irán viendo los resultados. Doctor Antoliano, su amigo Luis José González Sánchez, para preguntarle cuántos artículos más o menos se están depositando para ser conocidos en la ley que convoca la reforma constitucional. Miren, se lo puedo pasar con exactitud a Dari para que ustedes lo digan en los próximos minutos, porque lo tengo justamente en el teléfono del cual estoy hablando. Correcto. Pero como ustedes saben, es un proyecto de reforma muy puntual, pequeño. El proyecto de ley, por tanto, no es un proyecto extenso. Y así, hablando de memoria, sin abrir el texto, no pasan de 7 los artículos que se están reformando. Pero se lo voy a precisar. 7, no pasan de 7. Correcto. Sería importante tenerlo. Sí, yo se lo paso en minutos. Antoliano, para cerrar de mi parte, analizábamos acá también al aire
la posibilidad o no de que los legisladores puedan involucrar modificaciones a algunos artículos de la Constitución en esta propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo. Y justamente don Luis decía que no. ¿Podrías resaltar, por favor, ese punto? Sí, mira, Jessy, eso es una discusión teórica en la cual los constitucionalistas dominicanos no se han puesto muy de acuerdo. Ahora, yo tengo un criterio que coincide con lo que dice Luis José, y lo digo a partir del artículo 271 de la Constitución, que establece con toda claridad que una vez aprobada la ley, dice, y estoy hablando de memoria, no estoy leyendo, una vez aprobada la ley, la Asamblea se reunirá dentro de los 15 días a partir de su publicación para conocer sobre la reforma propuesta. Entonces, ¿cuál es la reforma propuesta? La que se aprobó en la ley, la que se propuso. Correcto. Entonces, si la Asamblea Revisora se reúne e introduce un nuevo elemento, es una burla a los legisladores no constituidos en la Asamblea, sino como diputados y senadores, que estuvieron de acuerdo y lo aprobaron en una ley, que esa Asamblea Revisora se limitara a conocer sobre la reforma propuesta como manda la Constitución. Eso es correcto. Así es. Eso es correcto, Antoliano, porque no pueden tocar esos 7 artículos. Ahora, ya constituido la Asamblea Nacional y los constituyentes pueden a esos artículos de la Constitución hacerle cualquier cambio de estilo, cualquier párrafo, porque no es que una dictadura. Claro. Ellos pueden... porque tú tienes razón, porque es sobre la reforma propuesta. Claro. Así es. Sí. Si en la reforma propuesta se indica un mecanismo, la Asamblea puede decir, bueno, sobre esta reforma. No sobre ese artículo. Sobre ese artículo y ese elemento que se quiere reformar. En vez de lo que dice el Poder Ejecutivo, yo quiero que diga tal cosa. Exacto. Antoliano, el único elemento que ha sido extraído de la propuesta es el tema del Consejo del Poder del Ministerio Público. Sí, así es. El único elemento. Después todo se mantiene, la reducción de los diputados. Así es. El tema de la reforma en torno a la elección del presidente de la República. Sí, y un elemento nuevo que puedo decir que fue parte de los diálogos es que el presidente proponía que la inamovilidad del procurador fuera por 4 años. Ajá. Pero de la conversaciones que sostuvimos con los distintos sectores jurídicos y sociales, casi un alto porcentaje entendió que la inamovilidad debía ser no por 4, sino por 2 años, y así se acogió. ¿Sería por 2, no por 4? ¿Perdón? Sería por 2, no por 4. Así es. Bueno, pues la propuesta sería por 2, pero con posibilidad de renovarse cada vez que el presidente lo quiera proponer al Consejo. Bueno, muchísimas gracias, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por conversar con nosotros minutos antes de depositar esta tarde a las 1:30 de la tarde la propuesta de reforma constitucional ante el Congreso Nacional, ante el Senado de la República. A ustedes gracias por la audiencia. Nos quedamos sin tiempo de esta manera. Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia. La mañana con Dari Terrero.